Mari Moncuché, Inche Paulo Winilla, Nien, Mapuche Wiche Tainche, Jimel Tuchefe, Wincazmu, Cañero Mapuches Mundo. Mi nombre es Paulo Gurimilla, yo soy profesor de castellano, también hago algunas clases de lengua mapuche. Y estoy muy contento de estar acá en Santiago, Chile, y en este liceo Gabriela Mistral, ¿así se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? Teresa Prat. Este liceo Teresa Prat, donde fue directora Gabriela Mistral, ¿sí? Al respecto quisiera decir, antes que me llegue que niegue todo lo que yo voy a decir, quería decirle a propósito de Gabriela Mistral, que conversamos con María Teresa Panchillo, que generalmente Gabriela Mistral es más leída. Generalmente se lee a Gabriela Mistral como si fuera una poeta universal, una poeta de origen vasco, pero ella pertenece a uno de los pueblos originarios de Chile. Hay unos pasajes de un libro que se llama Poema de Chile, donde ella toma a un huemul y a un niño de origen diaguita y lo hace pasear de norte a sur y le muestra la geografía, los habitantes, la flora, etc. Y hay un pasaje de ella que dice: cuando estoy en soledad y conversando con mi silencio, yo soy una de las indígenas o una de las indias. Ella se considera también indígena, perteneciente a los pueblos originarios. Pero en este país que trata de blanquearlo todo, porque pareciera ser que lo blanco, lo caucásico es lo superior, lo más importante, no se le ha dado esa lectura. Entonces yo incito a que ustedes como estudiantes puedan descubrir a esa otra Gabriela Mistral, a esa Gabriela Mistral que habla de la naturaleza, de la tierra, del arraigo, de la memoria, de la palabra de los antepasados, del respeto a la palabra. Eso en relación a Gabriela Mistral. Yo quisiera comenzar esta conversación o coloquio o recital poético cantando algunos cantos mapuche y luego voy a leer un poema. Eso va a ser mi intervención, ¿ya? De Abel Corihuinca, de mapuche del otro lado del alambre, como dice mi padre, Quiñan Culey Mapú. Primero lo vamos a cantar en mapuche sumun y después lo vamos a traducir al castellano, ¿ya? Quiñan Culey Mapú, Kisumo Ñeñeyin, Pepilaya y Tañipuan, Imodalque Muley, Calgeto al que Beluwi, Chumnago Menua, Quiñan Culeyin, Quiñema Pucay, Muleluanay, Peñi Calamia. Toda la tierra es una sola alma, toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella. No podrán morir nuestras almas, cambiar si pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. Cuando uno va al campo, generalmente los mapuches juegan un deporte que se llama el palín, o chueca también le llaman. Bueno, más al sur se juega un deporte que se llama linao, que es con una pelota de cochayuyo, así similar al rugby, digamos. Pero este canto mapuche que voy a cantar ahora es el canto a Calfulicán, que es un huilliche, me pareciera ser, y se canta cuando se juega a la chueca o al palín. Este es un canto recopilado también de archivo sonoro, que le llaman los etnomusicólogos. Etno, así como tecno. Ul Calfulicán. Gule chantunga, kuse mealu, kuse payalu, Calfulicán. Cheuma poama, yeme gaiga, Calfulicán.
Inche maiga, yeme gaiga, no me lafque. El día de mañana irá a jugar, vendrá a luchar el talismán azul. ¿A dónde, a qué tierra? ¿A dónde lo iremos a buscar? Lo traeremos al talismán azul. Yo iré, sí, lo iré a buscar, lo traeré del otro lado del mar. Ese es el canto de Calfulicán, de la Machi Eugenia. Bueno, yo no sé si mi hermano compartirá lo que yo voy a decir, pero yo soy un mapuche medio malo. Porque generalmente uno no acepta las políticas del Estado, la política de asimilación del Estado, que habla generalmente con buenas palabras, el Estado opresor, que tiene 200 años. Y en ese respecto me considero un mapuche malo, que generalmente protesta por el respeto a la palabra, el respeto a los antepasados, y protesto por lo que ocurre en el país, en el territorio mapuche, en Latinoamérica, y por eso en realidad yo soy el mapuche malo. También soy mapuche malo porque desconfía de las bonitas palabras que generalmente el Estado o los gobernantes manifiestan a favor de los pueblos originarios. Esas bonitas palabras dicen, le vamos a devolver su territorio, le vamos a dar becas indígenas, algunos subsidios de tierra y agua para que ustedes vivan felices en el mundo de Bills y Pap. Y se integren, digamos, a la sociedad nacional, esa sociedad nacional con una Z, bastante peligrosa. Entonces yo voy a leer un poema, donde yo trato de manifestar mi repudio a todo lo que pasa en Latinoamérica, en el territorio mapuche, y también nombro a un joven mapuche que se llama de apellido Buenante, que es el primer detenido desaparecido de la democracia. Tenía 17 años, él vivía en una población en Puerto Montt, donde yo vivo ahora. En realidad yo soy de la isla de Calbuco, que queda antes de cruzar a la isla de Chiloé. Ese joven, José Buenante, la policía del Estado lo hizo desaparecer y tenía varias particularidades. Ese joven tenía 16 años, era pobre, era de origen mapuche, no había completado su enseñanza básica, trabajaba ayudando a mantener la casa, digamos, porque tenía varias hermanas y pocas que alimentar, y le ayudaba a su madre. Bueno, ese joven mapuche aparece en varias murallas ahí en Puerto Montt. Y en esas murallas generalmente se escribe algo así como: no estamos todos, falta Buenante, ¿no? Porque todavía no aparece el cuerpo de él, no han podido darle sepultura. Ya. Comienzo mi poema de Mapuche Mal. ¿Ya? Urgente. Apenas mi voz levanto para cantar despacito, que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Atahualpa Yupanqui. 1. 56 millones de muertos, de indígenas, en nombre de su Dios, representado en perros de caza que muerden el vientre de nuestras madres y padres sembrados. Heme aquí en el infinito mar de los sargazos, esperando partan a sus tierras en sus barcos ahora de hierro, que desaparecen peces y el agua de los humedales, y la neblina de las cascadas celestes, y de las vertientes de los remedios, y de los armácigos y geranios. Cuando escucho tu canto desaparecido y mi canto desaparecido, vuelvo a recordar tu memoria, que es mi propia memoria, que renace como el fuego, que removemos en las brasas, que levantan nuevamente la flor de la ceniza, para así de nuevo conversar. 2. El Gran Espíritu nos envía a unir nuestra palabra con un solo pensamiento. Pero carabinero Marimán,
¿Qué andas haciendo con tus propios hermanos, matándolos con la vara de hierro, llevando la antigua peste negra o blanca? ¿Cuántas dádivas recibes del aparato de capital o bien del aparato del Estado? Mientras no podemos sembrar porque el agua no alcanza la raíz de la semilla, que apretamos con un pedazo de tierra para que no le llegue el viento y seque aquella raíz de mi pueblo que vienes a cortar y orinar. Nuevamente el carabinero Marimán aparece, al que le hemos invitado un mate y una redonda sopaipilla a arrestar a sus hermanos, con lo que ha jugado en el monte a los pistoleros cuando niño. Él siempre quiso ser el jovencito de la historia. Y 3, Huenante, José, sol en el cielo, ¿dónde tu cuerpo? ¿Qué te ha hecho la policía? Eres ahora un desaparecido. Estarás enterrado entre los huesos de tus antepasados, en la población Mirasol, donde no se ve el mar ni el bosque, donde hay solo cemento y cárcel. No salgas, hijo. Hay un presentimiento en mi corazón. Me ha cantado el chucao el otro día en el campo y el perro lloró como a Catrileo. Es que nuestra lucha es la calle, callejear y escribir en la muralla para que otros recuerden la memoria de los nuestros. Es que también nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ellas. Por eso me visto de negro, por la fuerza del relámpago y la lluvia, porque negro y duro es mi corazón endurecido como un toro. Igual que mi pueblo obrero, de donde también somos y hemos crecido como el pasto. También hay un arco iris en la conciencia, donde está el azul, pariente del negro, nuestro sueño y pensamiento. El rojo, el corazón de Licán Rayén, que sangró su colco piú, como yo sangro, para que el peripillán del Añuñauca y el Calfuco no vuelvan a pelear. El verde nuestro bosque de canelo folle, para que se vaya el desequilibrio del cuerpo y el alma, el corazón y el pensamiento. También lo verde del campo, donde viven los seres que cuidan el agua, las plantas que corren por nuestro aliento. Mundo querido, alíviame. Eso es. Ahí estaría mi protesta. No sé. Ya, me toca a mí Ya, entonces. se toca protestar a usted. Mari Mari. ¿Saben decir Mari Mari? No. Bueno. Mari Mari es el saludo mapuche, pero tiene un significado. Nosotros cuando nos saludamos, a la vez estamos haciendo una acción. Por ejemplo, yo con mi lamien le paso la mano y le digo Mari, Mari. Son 2 veces, entonces 10, 10. Entonces, porque el número también, en las distintas territorialidades también es diferente el saludo, pero el saludo que yo manejo es ese. Y porque el 10 representa lo infinito del universo. Entonces, cuando nos saludamos, nos encontramos los mapuches, nos saludamos nosotros, pero a través de nosotros también a través de nuestro saludo saludamos todo el universo, toda la naturaleza, todo lo que hay en la tierra. Por eso el Mari Mari. ¿Ya? Y por otro lado, esto en mapuche común, en idioma mapuche se llama chawun, lo junto que estamos aquí, juntarse, estamos juntos en estos momentos. Y un chawun en mapuche es para aprender. Entonces, como ustedes son estudiantes, entonces yo espero que aprendan hoy día. Aprendan mucho de la poesía, de lo que le vamos a hablar, pero que les sirva. Les sirva, por ejemplo, para no ser racista, les sirva para tener más cultura general, por último, les sirva para tener conocimiento. Porque lo único que nos libera es el conocimiento. Y la cultura mapuche está lleno de conocimiento científico.
El conocimiento del pueblo mapuche, de la nación mapuche, no se explica en las religiones, no se explica en otras cosas, sino en la ciencia, en matemáticas, en física cuántica, dicen lo que saben, química, etc. En el conocimiento se explica la espiritualidad, la creencia mapuche, no en las religiones. Y por eso yo quiero complementar lo que decía el Lamien, que nosotros por eso protestamos contra la integración, contra la asimilación, porque son más de 500 años que están asimilándonos y por eso también se ha perdido y en estos momentos en las comunidades hay mucha confusión, mucha desorientación con nuestra gente, nuestros jóvenes. Y ahora es un desafío recuperar lo que hemos perdido. Entonces, también ustedes han escuchado que, ¿qué significa mapuche? Gente de la tierra, ¿cierto? Entonces yo, para explicar eso un poco, ¿por qué somos mapuche? ¿Por qué somos gente de la tierra? ¿Seremos realmente gente de la tierra o será más que eso? Entonces tengo ahí voy a usar un poquitito la tecnología para explicarle, voy a parar por aquí, para explicarle qué es lo que es ser mapuche. Después le voy a leer algunos poemitas por ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. ¿O no? Ya. Entonces, Kamay Mapu significa defensa de la tierra. Sí, esa es una partecita donde yo vivo. Entonces vamos a empezar por el término, que es Mapú. Ahí está un poco definido qué es Mapú, o Mapún también dicen los Lamien por allá donde viven, los Lamien de acá son de más al sur y son más espiritual la gente todavía para conversar, para todo, entonces ellos dicen Mapún. Pero yo vivo acá por Temuco y la gente por ahí habla más político quizás, pero Mapú decimos nosotros en nuestro idioma. Entonces ese es mucho más que decir gente de la tierra. Es tierra donde habitamos, involucra por ejemplo Guayón Tumapu, que es el universo y sus partes o dimensiones, como el Huente Bueno es el sobre el universo y la continuidad hacia la inmensidad. Eso, o sea, todo es Mapú para nosotros. Las estrellas, la luna, el sol, todo lo que hay en el universo donde vivimos, donde habitamos, eso es Mapú. A ver el otro término, el otro que viene. Ahí, por ejemplo, Raniñueno, el punto exacto donde del centro del universo donde converge, donde están también nuestros espíritus, las fuerzas del universo, que son femenino y masculino, y son 4, 2 ancianos y dos jóvenes, pero en dualidad, siempre en dualidad, femenino, masculino. Entonces, me dice, y habitan en este centro del universo, y es lo que nosotros convocamos cuando hacemos un Illatún. Huenú Mapú literalmente podría decir tierra de arriba, donde habitan las estrellas, la luna, los planetas, lo que le decía, nuestra galaxia. Eso es Huenú Mapú. Y Ancahuenú es el espacio donde también habitan otros espíritus, otros seres que también trabajan para mantener, por ejemplo, el equilibrio del clima meteorológico, los vientos, los truenos, las nubes, las lluvias. O sea, todos estos seres, no es como en el idioma occidental o en castellano, cuando decimos tierra, es aquí nomás, pues, donde habitamos en la tierra, pero para allá eso otras cosas que no tienen nada que ver, o sea, todo nos separa. En nuestra cultura, en el kimono, en el conocimiento de mapuche, no es así, es todo. Y cada ser tiene sus roles. Cada persona, cada ser tiene su rol. ¿Ya? Y Nagmapu recién entonces es la tierra donde nosotros habitamos, donde están los ríos, las montañas, los volcanes, los animales, los insectos, todo lo que hay, ese se llama entonces Nagmapu. Así entendemos nosotros los mapuches, así entendemos la vida. Y Nagmapu, permite entonces que la gente o el Che asegure su subsistencia, proporcionándole los alimentos. O sea, vivimos ahí, podemos sembrar,
cosechar, etc. Y entonces después es el término che. Y ahí recién viene mapuche. Ya, tenemos qué es lo que significa. Todo lo que pasamos antes, tenemos entonces lo que significa mapu. Y ahora explicamos qué es che. Concepto que determina nuestra identidad de creencias, comportamiento como che, es decir, determina nuestra filosofía de vida, partiendo de todo lo que explicamos antes. Entonces, en mi condición de che, yo, entonces, en natural y humano, a través de esta vivencia y la experiencia que adquiero, el kimun, conocimiento de sabiduría, la cual me permite ser racional, pensante, consciente. Poseemos roles, como les decía, deberes y las autorresponsabilidades de cuidar, defender lo que nos pertenece, donde habitamos. Compartimos entonces con la misma responsabilidad que tienen esto que yo les decía, por ejemplo, los seres que permiten llover, pero hay otros seres que están en la tierra donde vivimos, que convive con nosotros, eso que en castellano se llama entorno natural. En nuestro idioma se llama un guayme, huellín, me parece que en el otro está el término huellín. Eso soy yo, cuando me pongo mi vestimenta, así me veo. El che entonces posee roles, responsabilidades individual, colectiva, y la comunidad, o el LOF, tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio del Monien o Mapuche Monien, la vida mapuche. Mapuche Monien significa vida mapuche, en el sentido de pueblo, nación. En este espacio, en Nagmapu, nos permitieron vivir entonces los Nehuen, los Nien del universo. Entonces, ahí está claro que no tiene nada que ver con religión, nosotros no venimos de un Dios, no, sino que de lo que se está explicando ahí. Y ese es el Huellín, por ejemplo, la ruca, donde uno habita. Ese es mi ruca, un chiquitito, pero ahí, ese es mi ruca. Y el Huellín entonces es el espacio donde está la ruca. Este espacio determina entonces las normas que rigen la vida, la forma de vivir, cómo uno tiene que vivir. Los espíritus, los Nehuen que están ahí, ellos mandan más que nosotros, más que la gente. Es al revés, como que en la vida occidental, ¿quiénes mandan? La gente. La gente hace las leyes. Hay un congreso donde están los diputados, los congresistas, todas las autoridades políticas, y hacen las leyes cómo tiene que vivir la gente. En la vida mapuche es al revés. La naturaleza, los Nien, los Nehuen, determinan cómo tiene que vivir la gente. Entonces, y nosotros como mapuche tenemos esa responsabilidad de asumir lo que ellos determinan. ¿Ya? ¿Qué más viene a ver? Y entonces, de esa manera nosotros por eso defendemos nuestra tierra. Por eso se llama defensa de la tierra. Bueno, ahí ustedes pueden leer. Porque nosotros al tener este concepto de vida, esta concepción, de esta manera, tenemos esta responsabilidad de cuidar lo que nos dieron las estrellas, el sol, la luna, nos dejaron en un espacio y nosotros tenemos que mantenerlo bien, en equilibrio. Entonces, cuando ese equilibrio se rompe, se desarma todo. Y entonces no estamos asumiendo los roles de la responsabilidad. Entonces, por eso se explica de por qué nosotros defendemos nuestra tierra. Por eso decía también, no estamos de acuerdo nosotros de asimilarlo con el Estado, porque es otra vida. Nosotros tenemos otra manera de vivir, otra manera de ver la vida y el mundo, el universo. Eso quería explicarles para que entiendan un poco quién es el mapuche, por qué somos mapuche. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso, está bien. Y esas son mis ovejitas. Para terminar mi intervención voy a leer algunos poemitas. Aquí, en este le voy a decir por qué escribo. Escribo en las palabras de las culpas de tus versiones y las mías, y no logro suturar las heridas sangrando en la memoria. Escribo en las palabras de las mentiras que degüellan el silencio, de lo que está por destruirse, desde el corazón hasta el punto más invisible del planeta.
Escribo en las palabras de las verdades que nunca fueron verdades. Escribo y leo en las lecturas de los libros de historia que nunca fueron la historia. Gracias. Y este está basado en un sueño. Y eso es lo otro también, que nosotros los sueños para el mapuche es un sueño espiritual. Entonces, a través del sueño, nosotros nos comunicamos con los ñen, los nehuen, los seres que yo les decía que están en el Huenumapu o en la tierra donde habitamos. En el sueño, entonces, nosotros conversamos o los vemos o hablamos con ellos. Entonces, por ejemplo, un día que había mucho viento, tuve un sueño y es un joven de a caballo. Caballo y jinete se llama, pero en Mapudungun se llaman Kawayutun Huechehuentro. A ver, de sombrero alón en la espalda, cona de mis peumas, huichafe de los vientos, a todo galope hacia el sur, subiendo los cerros, miró hacia atrás y me sonrió. Yo aterrada, sola, en ese invierno de mi miedo. Kawayutun Huechehuentro, ahora escribe los versos de este poema al Huichán de los Coligüe, los 12 del sur y los 12 del norte, equilibrio del tiempo al amanecer en los Nillatún de Quechahue, Kawayutun Huechehuentro, caballo y jinete, en Curhuayhuén volviendo, despeja mi camino, limpia como el fuego, el cañón de mi resistencia, huichafe de los vientos, que truene, que llueva, que salga el sol, Azu tupenga, rufkmeana tupenga mapu, que se reordene, que se acomode bien la tierra, huichafe, mojado, frío en transpiración, corre, 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 a todo galope, a caballo de fuerza, hacia el sur, hacia el norte, Puelma puple, lafken pleca, hasta llegar, hasta llegar, hasta llegar. Pero como a esta altura también en el sur se ve verde, pero son pino y eucalipto los que se ven verdes. Entonces hay mucho desequilibrio también con la naturaleza. Como antiguamente, por ejemplo, pajaritos que andaban o volvían en bandadas, ahora llegan de a dos. Por ejemplo, las golondrinas que vuelven a mi casa. A ver, está en Mapudungun, pero luego está traducido y así termina el poema. Eimu, epupichique pilmeiken, aku yetuimuam, aku chipeumeu, aku turki, chiepupichique guiñum. Ustedes, las dos golondrinas, ya están aquí de nuevo. A la llegada de la primavera han vuelto las dos avecitas. Peguchi koyammeu, enyumchi antemeu, mupuyau patuingu, inaruka, repuple, peguple. Al brote de los guayes, al calor del sol, ahí andan revoloteando alrededor de la casa, por el camino, por la primavera. Cheuchetamu meken, pukem, cheu maputamu miau meken, tefeitamu mupuyau patun, puenteruka, lelina umniemu patun. ¿Dónde habrán estado durante el invierno? ¿A qué parte de la tierra habrán ido? Ahora están ahí, sobre el techo de la casa, mirándome desde esa altura. Mupuyawaimuka, con peungen, con walungen, tamu mupumeu, mupuyawaimu, ni wirin meu, eimu, ni pupichique pilmaiken, pillantamai pewain. Revolotearán todo este espacio, toda la primavera, todo el verano. Revolotearán mis poemas, ustedes, mis dos golondrinas. Nos veremos entonces todos los días. Para terminar, bueno, ustedes escucharán por Ercilla, Temucuicruy, los problemas que hay. A ellos está dedicado este poemita. Libres sean. Andaba buscando leña para cocer pan y me enredé en el hilado de los versos que me esperan. Escapé de la censura por los cerros del ovillo, girando en un poema para llegar al amanecer de la luna en insomnio forzado que teje Yayin Kushe en las ramas. De luna llena, luna menguante en el andar de tu historia y antepasados que guían tus pasos por las montañas al pasar. Las estrellas iluminan la vuelta de otra primavera, de otra geografía,
caminante, trotamundo de medianoche, dueño de tu causa, que no haya tropiezo al correr por las piedras, que no tengan que cambiarse los zapatos al revés para seguir. Libre sea tu camino como el hilado que han de estirar mis dedos. Libre sean las noches como los versos en la lana escarmenada. Libre sea la libertad como el poema que no se ha de censurar. Gracias. ¿Eso? Sí. Si después hay... Pues si hay preguntas. Marmari pu Lamuen, Marmari pu Peñi. Ahora vamos a desmentir este comunicado. ¿Ya? Bueno, a lo menos es efectivo que me llamo César Millagüey, que de hecho soy poeta, nacido en Curanilahue, de la 8ª región, y mi tronco familiar proviene de Nolllehue, de una localidad rural que está entre el lago Ranco y el lago Puyehue, en lo que hoy día se llama región de los ríos. ¿Ya? Ahí está de hecho la sepultura de mi padre, la de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, en ese pequeño cementerio rural. Y espero yo tener un sitio ahí en algún momento. Yo nací en Curanilahue, en la 8ª región, por una casualidad, ¿ya?, histórica, porque mi padre debió migrar a la ciudad porque es un mapuche desterrado, es echado de la tierra. Entonces se tuvo que afincar en los campamentos de la ciudad de Osorno y estaba trabajando, construyéndose un día un bote a orillas del río Rahue para ser botero, para ser arenero, sacar arena de los ríos y poder subsistir con ese oficio. Y de pronto llegó una señora con un cartel y preguntó quién de los que están acá presentes sabe leer. Yo levantó la mano y sí, y le pidió que leyera, parado en esta estructura del bote, al resto de los que estaban presentes ahí, y era un cartel del diario local que informaba a las personas que supieran leer y escribir, presentarse en la estación de ferrocarriles porque estaban aceptando obreros para ferrocarriles. Y como era el único del grupo que sabía leer, lo combinaron a él a que fuera a presentarse a esta convocatoria que se hacía para ser obrero de ferrocarriles, y ahí quedó como obrero de ferrocarriles. Además sabía las 4 operaciones, sabía multiplicar, dividir, sumar, restar. Esas son todas, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí empieza él un periplo de un indígena que se instala en la ciudad y se proletariza, ¿ya? Pasa a ser parte de esta gran masa de trabajadores, de los proletarios que mueven finalmente estos grandes trenes por el país, que llevan alimentos, llevan carga, pero también llevaban algo muy importante, que era el intercambio cultural, la educación y la entretención a distintos puntos del territorio. Y por esa casualidad lo mandan al Golfo de Arauco, a las minas de Curanilahue, a hacer un curso para aprender a manejar estas máquinas, estas locomotoras de carbón gigantes. Y bueno, yo soy la gracia, nací ahí, a la orilla del tren, a la orilla en la selva del Golfo de Arauco, ¿ya? Dice la historia que cuando mi madre empezó con los dolores de parto, rugían los pumas de la cordillera de Nahuelbuta, ¿ya? También las machis no sabían qué hacer. Tocaban su cultrún en toda la región y no sabían por qué. Era porque yo estaba siendo parido. Bueno, y después con el tiempo nos fue
nos mandó a la escuela, ¿ya? Y aprendimos a leer y a escribir, y luego descubrí algo muy importante, que fueron los libros, que él como obrero de ferrocarriles le empezaron a llegar los libros, porque la Santiago UAT, que era una organización de obreros de ferrocarriles muy importante en Chile, de hecho desde ahí surgen las primeras bases para la Central Única de Trabajadores, organizan a los trabajadores de todo el país y tienen un acuerdo con convenios con distintas industrias editoriales. Entonces empezaron a llegar libros que le descontaban a él a un precio muy módico por ficha, por la ficha de pago, y le llegaba un libro al mes, 2 libros al mes. Y fue armando su biblioteca. Por lo tanto, a muy temprana edad, en nuestra casa, humilde, sencilla, hubo un muro con una biblioteca que se fue incrementando poco a poco, ¿ya? Y cuando ya salió la editorial Quimantú, que fue la editorial que imprimió 11 millones de libros en Chile, en muy poco tiempo, en el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Libros de bolsillo, esos libros llegaron casi completos. Pero al poco andar, me di cuenta que aparte de ser un instrumento que entretenía y que llevaba formación y llevaba conocimiento, también era un instrumento peligroso. Porque esa maravillosa biblioteca que mi humilde y sencillo padre fue armando en su casa, se tuvo que quemar para el golpe de Estado. Porque ahí entendí de que tener un libro era tremendamente peligroso. Porque el libro te combina a abrir el horizonte, a abrir tu visión de mundo y a comprender cosas más allá de lo que entiende el común de las personas. Es decir, el libro como un instrumento liberador, como un instrumento que te genera horizontes y que te lleva a entender y te llena de insumos para comprender la dinámica y el espíritu de los seres humanos en todo nuestro planeta. Y cuando accedes al libro, vas perdiendo el miedo, vas perdiendo el temor. Entonces, a gran cantidad de libros, menos temor. A mayor cantidad de lectura, mayor libertad, menos miedo, mayor valentía. Eso fue cercenado duramente por la dictadura militar, y en mi barrio, en mi humilde y sencillo barrio, era impresionante ver cómo en los patios los vecinos armaban sus fogatas para quemar el libro. Allí, a muy temprana edad, siendo muy niño, entendí que el libro era un instrumento que en realidad te llevaba a otros mundos, a otros horizontes. Y luego ya estudié, y como actor me morí de hambre, y como trabajador de radio también me morí de hambre, así que me hice ingeniero, ya, para poder comer, y ahora soy candidato a doctor en arquitectura, patrimonio cultural ambiental, una cosa bien extraña ahí. Y quiero, menos mal que Wirimilla se presenta como el mapuche malo, que estaba pensando que es distinto a ser mapuche mauloso. Fabuloso acá. ¿Qué habla? Entre malo y mauloso hay una gran diferencia, y él se presenta como un mapuche malo. ¿Y tú eres? Mauloso. Del Maule. Perdón, ¿te puedes poner de pie? Para completar algo, ¿te puedes poner así? Ya. Esto, la imagen que yo tengo de mis tíos, abuelos y bisabuelos de Nonyehue, es lo que podríamos decir para esta conversación la especie del mapuche antiguo, como el más tradicional. Entonces, esos viejitos que yo recuerdo, que yo conviví con ellos, se saludaban así cuando llegaban. Pon la mano así. La mano para arriba. Ahí. El que estaba, el dueño de casa esperaba. El visitante llegaba. ¿Ya? Y se agarraban así. ¿Ya? Pero yo soy visitante, si yo vengo... Bueno, con el tiempo descubrí la complejidad de esta figura. ¿Ya? Lo que estás marcando aquí, mira, generas un cuadro que finalmente es el centro del cultrún. Y si tú sigues la huella, es como una gran X, estás sintetizando todo lo que es Chenchen y Caicay, todo lo que los especialistas llaman el mito, el cuento, la historia de Chenchen y Caicay. ¿Ya? ¿Ya? Pero a la vez estás armando una greca
una greca, un dibujo que permanentemente aparece en la textilería que se lleva adelante dentro del arte mapuche. Entonces, la complejidad, la síntesis, es tan complejo esto, ¿verdad? Y que los viejitos lo hacían, y era una maravilla. Cuando lo fue entendiendo, después me maravillé. Y no hay nada más poético que eso. Esa capacidad de la síntesis para decir un montón de cosas está ahí. ¿Ya? Una maravilla. Gracias. Pueden aplaudir a Bolinilla. Yo, permiso. Estoy preocupado por qué me tomabas tanto. Claro. A cierta edad se empiezan a alejar ciertas cosas, así que. Ya. A ver, un paso de gallo es una medida. ¿Ya? Imaginemos que aquí en el medio, esto es una ruca, imaginemos que en el medio hay un fogón. Y hay una entrada de luz allá y una entrada de luz al fondo. Y cada vez que entra un rayo de luz, la humareda, que es hasta cinematográfico, cae el haz de luz y a la medida que se va corriendo el haz de luz, eso es una medida y que se llama paso de gallo porque se corre de acuerdo a la estación. ¿Ya? Es un paso de gallo. Voy a leer algo de Oratorio al Señor de Pucatrihue. Pucatrihue es un lugar de la región de los lagos que está en la costa y que es un centro ceremonial huilliche y que irradia toda la región. ¿Ya? Y por eso se llama Oratorio al Señor de Pucatrihue. Oratorio es parte de una... es como el soliloquio de una ópera. ¿Ya? Es cuando el cantante o la cantante de ópera queda cantando sola, luciendo su voz. A ese fragmento se le llama el oratorio. Es el momento en que el protagonista luce por unos buenos minutos el texto y el drama de su... Entonces, yo le robé algunas cosas a la ópera, al rock, a la historia latinoamericana y a la historia chilensis. Soy un buen copión de la historia y la vida de América Latina. Quechú. El sol da un paso de gallo hacia adelante, la luna da un paso de gallo hacia atrás. Somos el equinoccio permanente. Las bandas derogativas tocan mirando el oriente sagrado, marchan a Huichapulli, bajan hasta el valle del Callao, a los pies del cerro Comilelfu. En esos bosques, un trompe enamorado eleva su magia entre los cerros de la costa. Los maestros de ceremonias alucinan, son parte de las imágenes de los cielos que imaginamos navegando cuando niños. Llorando ahora las bandadas de bandurrias pasan al borde de la lágrima de estos cielos, de estos lloros que caen en el pasto ondulado por un viento sur venido de los arrecifes. En Sedugún me susurran, amor, ahora me besas y me dices que me largue por aquellas cantinas donde aquellos hombres ebrios de tristeza, tras el vómito, se quedaron en la ribera poniente del río Rahue. Empapados ahora de las aguas de estas lluvias, navegamos en la pena de estas tierras, arrebatadas a golpes de carabina. En el vértigo de la caída escucharemos esas voces que nos señalan el camino. En Sedugún dirán, en Sedugún entenderemos. Tiritaremos allí de alegría y seguiremos el curso de las voces hacia la espesura de los montes, donde juntos a los sueños anidan los pájaros que cuando niños dibujaban en el cielo mensajes del amor tuyo. Levántate, huilliche, dice ahora Ponciano Rumián y esgrime con su banjo esta mañana. Levántate, huilliche, me dice, y toca y canta. Levanta, responde Arturo Camiao y cruza por estas pampas dejando sus huellas en el pasto, en la escarcha de los Hualpe. Levante, dice Paillamanque y señala esos vuelos, esos sueños. Somos ahora las imágenes de nuestros propios cantos. Levante, huilliche, se dice en el paisaje. Los maestros de ceremonia se reflejan en las pozas que han dejado las lluvias en medio de los campos, miran al infinito, caen de rodillas y alzan sus manos al cielo, soñando con esas tierras, con esas maderas desaparecidas, con esos animales
pastando en medio de la niebla, con el cordero degollado en mitad de la ceremonia, con esas rocas alzadas a las nubes, cargadas de ojos y de bocas de hombres desgarrados, cuya muerte anónima navega en medio de los montes. Cayu. La luna se refleja en las pupilas de un toro, el bramido del animal escarcha en medio de los montes. Vicente Pérez Rosales ahora se frota las manos, los alemanes desnudan sus genes y echan los dados. En el crepúsculo se aproxima el crimen. De esas tierras, de esos campos, ahora solo imágenes en la nostalgia. Al ritmo de una ranchera caímos ahora apuñalados. En el vértigo recordamos al mundo tridimensional y a Micaela Marián Millalicán escapando del tiro de gracia. Teófilo Grob aún cabalga balazos de carabina, galopa en esta noche, le sigo en un paneo suave y la sangre salpica el primer plano. De nuevo galopa, dejando un reguero de cuerpos en esos campos, en esos montes, Nolyewe en medio del asedio. Pues ahora, mandíbula apretada, somos el silencio de la procesión por el camino del mar. Allí, esos cerros recostados en el horizonte, vemos a esos pájaros picoteando en el atardecer. Las ciudades al fondo del paisaje elevan sus ojos de amonio y nosotros balbuceamos hasta que la tierra sea. En nuestros labios la sequedad abre una llaga y nos abrazamos llorando. En el sueño volamos hacia las montañas, siendo la lluvia que cae a la raíz de los montes, al secreto milenario de nuestros padres. En este sueño el chamán sube el volumen del televisor y grita hasta caer junto a las imágenes espejeadas en el horizonte. Soy una meretriz, se dice, y busca el cuchillo ceremonial y lanza tajos sobre aquellas imágenes. Abre su vientre y cae lacerado a fuego de carabinas. Somos las animitas de estos cerros, la aparición de los montes. Bailamos bajo la lluvia con nuestros harapos a cuestas. En esta noche caímos por las tumbas deshojando cruces. Bailamos mostrando nuestras mejores heridas. Bailamos ahora desgarrados por el dolor que nos persigue. Seamos la turbulencia de los vientos entre el bien y el mal, persiguiendo los rumbos que el sueño les abría. Y para terminar mi lectura, y no aburrirlos más, en esta noche doy un grito y quedo quieto esperando las respuestas de estos bosques, de aquellas montañas, de estos arrecifes, de esos vientos, de esos pájaros que vuelan hacia Pucatrihue. Y vuelvo a gritar, esperando los ecos de aquellos que desaparecieron, de aquellos cuyos cuerpos fueron removidos y dejados en una noche irrepetible. En esta noche grito y sé que en los ojos del pájaro chucao se reflejan las estrellas, todo el amor, toda raíz de lluvia, todo cuerpo desnudo que brilla bajo la luna llena. Y vuelvo a gritar, esperando aquellos ecos del mar, de los ríos, de las nubes que se enredan en los trenes que surcan esta tierra. Ahora me responden aquellos caciques y cabalgan en este solsticio. Presente me dicen, ya están las bandas derogativas, listo el arco de interrogación, listo los cuatro vientos, y padre y madre, y hermano y hermana, y anciano y anciana, listo el padre y madre del oeste, listo el padre y madre del este, listo el padre y madre del sur, listo el padre y madre del norte, listo el hermano y hermana del este, listo el hermano y hermana del oeste, listo el hermano y hermana del norte, listo el hermano y hermana del sur. Listo pues, mamita luna, listo pues, padrecito sol, listo pues, Pucatrihue ahora, Pucatrihue, Huentellao en la memoria, en el presente y futuro, Huentellao en la bóveda celeste, Huachaleftu, pues ahora, Huachaleftu. Mírame a los ojos, allí está el mar, allí la rucacurra donde anidan los pájaros,
allí en esas olas que tallan las raíces de nuestras visiones. Allí, amor, allí nacimos en medio del viento que se trepa por las cordilleras. Allí los espíritus de esos caciques que cabalgan en medio de los ecos. Allí la bóveda de los cielos abriéndose, derrumbándose las aguas por sobre las llanuras del Valle del Chaura, por sobre esa ciudad a orilla de los ríos criminalizados a punta de óxidos, de curtiembres. Ven ahora y grita conmigo, corramos descalzos hacia esos cerros. Chauchoquín en la cima, entre los pájaros peucos, nos señala aquellos mensajes. Ven ahora, corramos descalzos hacia esos cerros que levanta su cola. Corramos hacia las cimas que se pierden en las nubes. Ven ahora y mírame a los ojos, el confín de los horizontes espejeando en la pupila de esas multitudes, dibujándose entre cielo y mar en los territorios soñados. Ven ahora y húndete en un beso mientras soñamos el territorio perdido. Muchas gracias. No es frecuente para nosotros, en todas las cosas que hemos hecho acá, ¿cierto? Hemos hecho poca lectura de poesía. Ustedes han estado en pocos recitales de poesía, ¿cierto? Y es bastante llamativo y enriquecedor para todos, ¿cierto? Presenciar todo lo que nos han leído, todo lo que han compartido con nosotros y esta expresión de sentimiento que tenemos. Yo no sé si ustedes quisieran hablar algo más. Ahí, la profesora... Pregunto, ¿no es cierto?, ya un poco alejándome de la poesía, ¿de qué manera la poesía de ustedes le apoya o le ayuda a hacer conciencia en el pueblo chileno respecto a la causa mapuche? Me imagino que como poetas conocidos tienen un poco más de espacio, ¿no es cierto?, dentro del país para expresar ideas, para mostrar por qué, ¿no es cierto?, este movimiento mapuche. A cualquiera. Yo hablo menos. Como vocero. Bueno, como mapuche malo, yo creo que la poesía siempre viene a bofetear los discursos fungibles, digamos, los discursos de realidad que son aparentes. Nosotros estamos calmados el día, digamos, porque la Universidad de Chile nos invitó, digamos, hemos compartido nuestra palabra comunitariamente, hemos saludado a ustedes. Quizá a lo mejor deberíamos protestar frente a las autoridades, ¿cierto? También lo hemos hecho nosotros, en diversas declaraciones públicas, cuando se atropella generalmente a nuestro pueblo. Y en Valparaíso una vez justo habían encarcelado a varios mapuches por luchar por la tierra. Entonces dimos un recital de poesía y llegó el ministro del Interior, en ese tiempo Insunza. Entonces estaba Insunza adelante, digamos, como figura política relevante, entre comillas, del quehacer político de ese entonces. Entonces nosotros dedicamos el recital de poesía a los presos políticos, delante de Insulza. Entonces fue una forma de protestar bastante frontal, digamos. Bueno, Insulza escuchó un poema y se fue. Entonces pienso que la poesía es bastante peligrosa, porque viene a generar conciencia en el resto de las personas. No solamente eso lo ha hecho nosotros los que somos poetas mapuches, sino que también otros poetas como Gabriela Mistral, Neruda, De Roca, generalmente se le enseña así como lo más bonito de ellos, la ternura, claro, pero son frontales, digamos, sobre todo los discursos políticos de Neruda en el Senado, o los discursos de Gabriela Mistral, por ejemplo, frente a la muerte de Sandino en Nicaragua, o el discurso de Gabriela Mistral ante Naciones Unidas protestando por los niños pobres. Entonces, pienso que el discurso poético mapuche ahora es bastante peligroso para la sociedad
nacional que está institucionalizada. Porque ellos quieren generar un sistema de homogeneización cultural, que todos somos chilenos, que todos tenemos un territorio, que tenemos una bandera, un escudo nacional, etc. Cantamos una canción nacional. Eso es lo que quiere la sociedad nacional. Claro, o cantar la canción nacional, como dice la mía, es más común. Pero nosotros le decimos no, nosotros no nos sentimos chilenos, nosotros somos mapuches, tenemos nuestra propia religión, tenemos nuestra propia bandera, tenemos nuestro propio idioma, nuestro propio territorio. Entonces, bueno, hay varias miradas del pueblo mapuche, porque hay mapuche que quiere que el Estado le dé alambre o abono, otros mapuche que quieren educación intercultural bilingüe, salud intercultural, otros mapuche que aspiran a la autonomía del pueblo mapuche y otros que aspiran a la liberación del pueblo mapuche. Entonces, bueno, nosotros estamos en las últimas dos, ¿ah? O sea, por lo menos en mi caso. La mía. Sí, y eso porque hay distintas posiciones con los mapuches, significa eso porque así no han dividido también por distintos medios como y fuerte, por ejemplo las iglesias, las escuelas, que son como tres fuertes, y el ejército, que a partir de eso que le llamaron pacificación de la Araucanía a fines de 1800, ahí nos destrozaron. Y de a poco después metieron las escuelas y las iglesias. Entonces con eso ya, eso produce la división y produce también el desequilibrio del conocimiento. Y después las pérdidas de las tierras, y después súmale eso las forestales después, que en este momento tienen las tierras secas, sin agua. Entonces al final produce todo desarma todo. Entonces por eso yo al menos de los políticos no espero mucho, pero espero de ustedes, de los jóvenes y de los niños. Y por eso yo creo que respondí un poco esa pregunta con lo que hicimos al principio, con el Power, por ejemplo. Yo trabajo con niños y adolescentes allá, entonces me interesa a mí que los jóvenes, las generaciones nuevas, que vayan entendiendo quiénes son los mapuches y por qué son mapuches. Entonces, y así algún día cuando sean profesionales ya tendrán distintos criterios, van a ser diferentes como es la gente de ahora. Entonces esa es mi esperanza. Así que eso. Gracias. En esta sala, de hecho, las mujeres son mayoría, en este minuto en esta sala. Si yo tomara la puerta, cerrara la puerta y dijera, desde ahora para adelante somos todos hombres, las niñas dirían, ¿sabéis que tenemos algunas diferencias? Obvias, biológicas, físicas. ¿Ya? Y ustedes van a seguir reclamando su ser mujer. Y nosotros insistiendo, no, somos todos hombres. De alguna manera estoy graficando, caricaturizando lo que se dio en Chile con la homogeneidad cultural. El gran problema es que la homogeneidad que habla de, es como unipersonal, ¿ya? Es como que hay una sola cultura, ¿ya? Y que esa cultura es para todos. Es el gran problema que tenemos como país. Además que Chile, como Estado, como país, es un acontecimiento muy joven, es muy reciente, tiene apenas 200 años. Todavía no lo cumplen. Todavía no lo cumple, de acuerdo a lo de Concepción. Ya. Celebran su cumpleaños, no saben cuándo celebrar su cumpleaños. Claro. Entonces, es un acontecimiento absolutamente joven, 200 años. Ustedes se ubican, hay un estudioso, un arqueólogo que se llama Tom Dillihay. Él en Puerto Montt, cerca del aeropuerto de Puerto Montt, hay un sitio, un lugar que se llama Monteverde. ¿Ya? En Monteverde
Tom Diligent descubre que la huella arqueológica de presencia humana marca 14.400 años en el sur de Chile. Cuando lo que nos han enseñado en la escuela, y nos hacen repetir como loro, que la ocupación del continente se hizo por el estrecho de Bering hace 11.000, 12.000 años atrás, cuando finalmente tenemos presencia humana de 14.400 años certificado en Monteverde, cerca de Puerto Montt, del aeropuerto de Puerto Montt. Aún más, para ratificar esa evidencia, ¿ya?, en el patio de la casa del otro poeta de Osorno, el Peñi Colipán, en Pilauco, en Osorno, ¿ya?, se encontró otro sitio arqueológico donde hay plasmado en el barro, ¿ya?, el pie, la pisada de un niño. Y está ahí, parece como una gran fotografía. Y esa, y todo lo que hay alrededor, marca también 14.400 años de presencia humana. Es decir, lo que estoy diciendo, estas inconmensurables cifras de tiempo, lo que quiero indicar que 14.400 años, me lo quieren homologar a 200 años. ¿Ya? ¿Qué son 200 años en 14.400 años? O sea, estamos recién iniciando un proceso, una conversación que nos puede permitir, si es que el resto desea, avanzar en un país que asuma la pluriculturalidad. ¿Ya? Mira lo que pasó. Aquí nuestros vecinos de Bolivia asumen el concepto de pluricultural, plurinacionalidad, y están ganando un gobierno por tercera vez, por sobre el 60% del electorado. O sea, es decir, esos marginados, en algún momento, cuando logren entender, se toman el Estado y le cambian el nombre al país y lo designan como pluricultural, plurinacional, es decir, la convivencia de varias culturas y de varias naciones. Chile todavía, como decía Gurimilla hace un rato atrás, ¿ya?, todavía está mirando hacia Europa. Y la estética cotidiana, ¿ya?, la imagen del cotidiano que nos entregan a través de los medios de comunicación en nuestra casa, en el living de nuestra casa, es anglosajona. O sea, mira el principal noticiero, la principal muestra que tiene un noticiero que es Televisión Nacional. Me refiero a eso porque el canal del Estado. Mira el fenotipo de personas que hay ahí, que no dicen relación con el común de nosotros, digamos. ¿Ya? En que nos subimos al metro y nos reconocemos, mira la huella que tenemos. ¿Ya? Pero eso es lo que de alguna manera estoy tratando de explicarle a la profesora que hizo esa tremenda pregunta, ¿ya? Y como él es un mapuche malo y yo soy mapuche jodida, la pregunta era, ¿cuál de las banderas mapuches tendrá en su casa? Porque cada comunidad tiene una bandera. Bueno, pero gracias a eso. Gracias, muy amable. Para ustedes, en perspectiva histórica, en sí, ¿qué significó el 12 de octubre recientemente que acaba de pasar? En relación a lo que es los pueblos en Chile y en realidad Latinoamérica, que en realidad ese día representa, a nosotros lo han enseñado como el Día de la Raza, pero se puede representar como el día en realidad de la invasión y de la ocupación. Entonces quería saber como su opinión desde ustedes, en perspectiva histórica, qué es lo que representa ese día para ustedes. Bueno, ¿le voy a contestar? Como vengo más del sur, digamos. Eduardo Galeano, el historiador y sociólogo, antropólogo, dice que acá en Latinoamérica
se ha muerto en nombre de la espada y la cruz alrededor de 56 millones de indígenas. Entonces el 12 de octubre en realidad no es ningún encuentro, más que un encuentro sería un desencuentro. Frente a eso, ¿qué podemos decir, digamos? Nosotros tratamos de hablar por nuestros muertos, ¿no? Por nuestras personas caídas. Cuando un mapuche habla, o en mi caso, por lo menos, que vengo más al sur, se nos han enseñado que uno hereda la palabra del otro. A lo mejor puede haber un pueblo indígena como los chonos, o la gente de Monteverde, que ya no está, pero nosotros heredamos genéticamente ese discurso y lo tratamos de colocar en la mesa. Y también colocamos un espejo, ¿no? Para que la otra gente se mire a ese espejo y diga, sí, también ustedes tienen cierta ascendencia indígena, igual que nosotros. Compartimos a lo mejor un mismo territorio, pero hay algunas diferencias culturales. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, y esta es una historia como leyenda negra, ¿cierto? La otra historia, la no contada. Y pienso yo que los poetas latinoamericanos se han dedicado a contarla. Por ejemplo, Neruda en el libro Canto General, que es un libro que alude a lo mismo, digamos. Sobre todo la matanza de Cholula, en México. Bueno, ustedes saben que vinieron estos señores españoles evangelizando y en Perú le entregaron una Biblia a un indígena y el indígena llegó, trató de escuchar lo que decía la Biblia y lo mataron. Entonces eso sí, que pienso yo que simboliza esta historia de la conquista o de la colonización, que todavía no termina, que a veces piensan, no, 12 de octubre terminó, y resulta que acá había una conquista, una colonia, la instauración de la república, después las dictaduras militares, la instalación del capitalismo. Entonces el 12 de octubre es como algo que no termina. Y también se habla, los estudiosos, digamos, de estudios postcoloniales, como si Chile no fuera una colonia. Todavía Chile es una colonia. Debería hablarse de estudios neocoloniales. Los elementos de producción pertenecen a las empresas extranjeras, el agua, la luz, que son los servicios, la gran minería, ¿no es cierto? Generalmente no es esa riqueza que debería ser de todo, están en manos de unos pocos, la salud está controlada, el sistema educativo también está controlado, el 34% solamente es público de la educación en Chile. Entonces, bastante preocupante. Entonces yo diría que todo ese proceso de conquista, colonia, instauración de la república, instauración del Estado moderno, etcétera, todos esos son diversos niveles de imperialismo o diversos niveles de capitalismo. Y ahora se habla de la globalización, que a mí me da urticaria cuando veo de repente unas misiones y visiones de los colegios que dicen tenemos que preparar a los niños para el mundo global. Y ese es un error, pienso yo, ideológico, porque el mundo global significa un momento superior del estado del capitalismo. O sea, el capitalismo, como dice en la película Matrix, Morfeo le dice a Neo, ustedes los seres humanos son como los virus y las bacterias. Van a un lugar, sacan los recursos naturales, contaminan el lugar y se van a otro lado. Eso es globalización. Entonces, frente a eso, nosotros, o por lo menos la gente de más al sur, plantea no, se resiste culturalmente. Se dice como César Vallejo, todavía existimos, porque un tal historiador que se llama Fukuyama dijo, no, se tiene que producir el fin de la historia para decir que ganó el capitalismo. Pero nosotros frente a eso
respondemos como el indígena César Vallejo y decimos todavía existimos, todavía respiramos, todavía hay esperanza. El árbol, generalmente las flores no florecen solamente hacia arriba, sino que también hacia abajo, tienen raíces. Entonces, si uno está colocándole agua a su raíz, generalmente uno ve que el mundo es también diverso de colores, como un arco iris. Por eso nuestras hermanas mapuche usan ese arco iris aquí en su cerebro. Eso. Profesor, Como candidato. Mi pregunta va más por el tema de la historia, que es un ramo de impacto. Bueno, ustedes deben saber de sobra que el pueblo mapuche está como súper, entre comillas, invisible en la historia nacional, incluso en los colegios. Sale en el periodo colonial, reaparece el periodo liberal, con la ocupación de la Araucanía. Después hay un par de clases, habla sobre los pueblos indígenas en la actualidad, y se acabó. O sea, estamos hablando de historia bastante larga de Chile, entonces ustedes como que en verdad no aparecen por ninguna parte. Entonces, mi duda es si el pueblo mapuche ha tenido la intención de, entre comillas, dialogar, el Ministerio de Educación, la intelectualidad de la historia, de aparecer de algún modo dentro de los programas de historia oficiales, porque por ejemplo, yo que salí de la universidad hace poco, prácticamente historia mapuche muy escasa, prácticamente un ramo de historia precolombina, que aparte ni siquiera se llama pueblo indígena, es historia precolombina. Entonces en verdad pareciera ser que dentro de la historia oficial, dentro de universidades, dentro de los intelectuales, la tendencia en porcentaje sería que la aparición del pueblo mapuche como tal es mínima y muchas veces de una visión española, de una visión republicana, visión, bueno, incluso burguesa del siglo XIX. Entonces el pueblo mapuche tendría así como la intención de poder ingresar dentro de esta historia nacional que se enseña desde la enseñanza básica hasta la enseñanza superior. Hay momentos que se construyen, o sea, los momentos se construyen, ¿ya? Lo que ve usted como estudiante, luego como maestro, como interesado en esas temáticas, es el resultado de un propósito, ¿ya? De un propósito construido, invisibilizar a los otros, para instalar la homogeneidad, ¿ya? Instalar este purismo con el que destacaban los nazis, digamos, ¿ya? Y eso fue una política del Estado, ¿ya? Y dentro de esa política destacar a Sergio Villalobos, por ejemplo, que odia a los mapuches y cada vez que tiene la oportunidad nos saca la cresta en la tele, disculpen chicas, ¿ya? Pero nos tira odiosamente una carga ahí que representa a él una forma de pensamiento que el Estado de Chile desarrolló, ¿ya? Y luego todo eso alimentado con la dictadura militar, ¿ya? O sea, a mi juicio, que esto es una invención mía, no para esta conversación, ¿ya? De ahí para afuera, ¿ya? Que es el post-post. O sea, en este minuto, en este momento, estamos viviendo el post-post, es decir, la post-dictadura y la post-modernidad. La globalización, como plantea Willy Milla, el poeta de Más al Sur, el malo, ¿ya? Entonces, y eso finalmente es la lucha, ¿ya? Es la lucha de los poderes para mantener el dominio de la máxima cantidad de seres humanos, ¿ya? Marx diría la lucha de clases, y que se manifiesta en el cotidiano, que está ahí, ¿ya? Fujiyama ya pasó de moda cuando plantea el fin de la historia, ¿ya? Entonces, esos momentos se construyen y son propósitos, tienen marcos ideológicos determinados con un propósito político que persiste en el tiempo y lo continúa y lo sigue, ¿ya?
sigue. A mí me obsesiona mucho el televisor como objeto, ¿ya? Porque lo encuentro extraordinario, ¿ya? Es un aparato que te habla todo el día, que está ahí en tu casa y está presente ahí como la alegoría de la caverna que hace Sócrates. ¿Ya? ¿Ya le hablaron ya? ¿Cuándo lo hablaron? Claro. ¿Cómo? No, parece que en una clase lo vieron ya. Ah, ¿vieron la alegoría de la caverna? ¿La estudiaron? ¿Ya? ¿Y la compararon con un televisor? Ah, bueno, aquí está la genialidad, pues chicas. Es que finalmente si ustedes vuelven a la alegoría de la caverna, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice? No, perdón. Sócrates, es Sócrates el constructor de la alegoría de la caverna y que posteriormente le escribe Platón, ¿ya? ¿Ya? Sócrates nunca escribió. Platón fue discípulo de Sócrates. Claro, pero él la pensó. ¿Ya? Lo que él la pensó fue el Sócrates. ¿Ya? Entonces es este individuo que está mirando, como ya sabemos que lo saben, que están mirando hacia las sombras y creen que esa es la realidad. ¿Ya? Mira ese juego, cómo nos instalaron la sombra en el living de nuestra casa. Y pasamos todo el día mirando las sombras, creyendo que esa es la realidad. O sea, estamos todavía en esa alegoría de la caverna que ustedes bien saben y que seguramente en la prueba se van a sacar un 7. ¿Ya? Y estamos metidos ahí. Entonces nos hacen, los dueños del aparato, los dueños que nos da la imagen, nos siguen manteniendo en la sombra. ¿Ya? Y vemos sombra. Y hay casas, no me lo digan ahora, pero revisen sus casas y se van a dar cuenta cuántos aparatos de televisor tienen en sus casas. No lo cuento, no me lo digan, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que bastaría con uno, ¿ya? Pero está el entusiasmo para seguir viendo estas sombras que tenemos 2, 3, 4, hasta 5 en forma inútil en nuestras casas, ¿ya? Entonces, frente a ese aparato, ¿se acuerdan que yo partí esta conversación hablando del libro, de cómo mi humilde y sencillo padre fue armando su biblioteca y que después el poder obliga a quemar esa biblioteca? ¿Ya? Bueno, el poder nunca les va a pedir que quemen sus televisores, pero sí les va a pedir que quemen sus libros. ¿Ya? Porque a ellos les conviene seguir en esa alegoría de la caverna que bien estudiaron, que van a seguir viendo las sombras. Entonces, mientras sigamos viendo las sombras, que creemos que es la realidad, pero no es la realidad, ¿ya? Vamos a seguir en esta marginados, donde vamos a seguir en una sociedad donde cada cuatro niños, uno es golpeado, en que cada cierta cantidad de mujeres, una es golpeada, en que los crímenes contra las mujeres son atroces, ¿ya? Son terribles, en que los maridos, los pololos y los amantes patean a sus mujeres como pelota de fútbol, ¿ya? Eso es lo que finalmente es parte de la violencia que trae la homologación cultural, porque no nos permite ver lo distinto y lo rico que es contribuir, recibir información distinta. Por eso, cuando la profesora hizo la pregunta hace un rato atrás, la utilidad de los poetas. Yo creo que los poetas somos los más inútiles que hay, digamos, ¿eh? Estamos llenos de conocimientos inútiles. Sabemos muchas cosas, pero son inútiles. Pero la pregunta es, ¿y por qué entonces, ante el conflicto, el poeta es el primero en ser fusilado? Me tocó el timbre, ¡Raqueo! Bueno, gracias, chicos. Yo soy profesor de castellano, los planes y programas, ¿quién lo diseñó? El Estado. El Estado está al servicio del control, para controlar a la gente.
Michel Foucault dice, la escuela, el psiquiátrico, ¿qué más era? La escuela, el psiquiátrico y falta uno. Son 3 poderes. Sí. Y la iglesia están diseñados para controlar a la gente. ¿Ya? Entonces, los planes y programas también están diseñados para controlar a la gente y para que se muestre, como dice el compañero Miegüey, perdón, el Peña y César, una parte de la realidad. Pero a lo mejor no es la realidad que nosotros quisiéramos. Obviamente los historiadores mapuches están en esa idea de cambiar la historia del pueblo mapuche, insertar la historia del pueblo mapuche en las aulas. Ahora, mire cómo la trampa del sistema. Ahora se enseña en el sur, por lo menos, la lengua mapuche a partir de primero básico, de primero hasta cuarto básico. Pero tiene que tener alguna exigencia. Si el 20% de los niños son mapuche, ahí se enseña la lengua mapuche, la lengua y la cultura. ¿Por qué no en toda la sociedad? ¿Ya? Porque el poder tiene que controlar a la otra sociedad. ¿Ya? A través de la jornada escolar completa, ¿no es cierto? Los niños encarcelados todos los días acá, ¿sí? No educándose en su casa, con la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Ah? Porque perfectamente ustedes pueden educarse por sí solas, ¿cierto? Autoeducación, ¿no es cierto? Autonomía, autoeducación, dan exámenes libres en noviembre y no vienen a clase. Mi hijo, bueno, yo soy más radical que el compañero aquí. Él tiene televisión, yo no tengo televisión. Mi hijo no va a la escuela, lo cría la madre, y yo también. Y ellos dan examen fin de año. Se terminó el tema. Autonomía. Y la historia no va a ser la historia de Villalobos, sino que va a ser la historia de sus padres, de sus abuelos, sus tatarabuelos. Se cambia de perspectiva. El hospital, obviamente, está diseñado para controlar a la gente, a través de los psiquiátricos, ¿no? A través de las pastillas que le dan a ustedes, para hacerlos dependientes de algo. Entonces, el proceso de liberación del pueblo mapuche tiene que ver también con eso, con apagar la tele. Apaga tu tele, abre tu mente, dicen los rayados por ahí, ¿cierto? No consumir medicamentos, no ir a la escuela, sino que educarse en la casa. Eso es. Ya, quiero...